La termorregulación juega un papel importante para sobrevivir del ser humano. Por ejemplo, en nuestro cuerpo necesitamos que las células se mantengan a una temperatura de 37 grados Celsius para mantener los procesos metabólicos que suceden dentro de la célula para producir energía. Para ello se necesita la regulación de la homeostasis. También la termorregulación jugó un papel importante durante la evolución de las células, haciendo que pase de organismos unicelulares a multicelulares. Y de los organismos multicelulares pues se crearon los animales de sangre fría y los mamíferos de sangre caliente. Hay diferentes métodos para mantener los procesos de la termorregulación durante el cuerpo de los animales. Por ejemplo, está en donde tienen que absorber el calor por medio de cuerpo exotérmico para poder absorber el calor, ya que el animal es un cuerpo endotérmico. Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos somos un cuerpo endotérmico, ya que producimos o tenemos nuestra propia fuente de energía y generamos nuestro propio calor. Ya sea y además lleva un proceso que es como producción, absorción y la pérdida de esa energía. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se puede elevar hasta 42 grados Celsius, haciendo que el citoesqueleto de nuestras células se pueda dañar. Les voy a hablar de temperatura central y temperatura externa. Con temperatura central nos referimos a la temperatura que está en las áreas del abdomen, del tórax y del cráneo. Va a estar representada como TC y va a ser un tipo de temperatura endotérmica. Va a estar regulada por el cerebro a unos 36.8 grados centígrados mientras el cuerpo está en reposo. Mientras que la temperatura externa, que va a ser la temperatura que esté alrededor de esta, va a ser un tipo de temperatura exotérmica, debido a que va a estar influenciada por el fluido de la sangre y por las condiciones ambientales. Esta va a estar simbolizada como TS. Y bueno, como ya mencioné, TS va a estar influenciada por el fluido de la sangre, es decir, por TC, dependiendo así una de la otra. Entonces, dos ejemplos de esto podría ser que cuando hay calor, el fluido de la sangre aumenta, el fluido de la temperatura de la sangre aumenta, ocasionando un incremento de TC, y debido a que tiene influencia en TS, también se va a resultar un incremento de TS, generando más calor en nuestro cuerpo. Un ejemplo contrario a esto sería cuando hace frío. El fluido de la sangre va a disminuir, generando un decremento de TC y por lo tanto un decremento de TS, provocando así la conservación de nuestro calor corporal. De la temperatura corporal. Tenemos que la temperatura se regula en el hipotálamo de nuestro cerebro, se localiza en nuestra cabeza. Y también vamos a tener que la temperatura corporal va a ser de un promedio de 37 grados centígrados. Si este se aumenta, vamos a tener fiebre, y lo cual va a indicar tal vez alguna respuesta contra una infección. Durante el ejercicio, como se puede disfrutar la vista, vamos a tener que el calor aumenta, lo cual va a tener reacciones. Una reacción va a ser el sudor. Y durante el ejercicio, al correr, usted quema calorías y quema una gran cantidad de calorías. E igual hace que su temperatura corporal aumente, pero en buen sentido. Si tenemos a una persona que maneja una bicicleta, vamos a tener una temperatura esofágica de 40.5 grados centígrados, y esto nos va a indicar un agotamiento de la persona. De igual manera, va a inhibir los latidos cardíacos. Y así estamos. Hola, mi nombre es Emilia Estrada y yo les voy a hablar acerca de los distintos métodos para medir la temperatura corporal y los que pueden ser aplicados a lo que es el deporte. Primero vamos a empezar con cómo se tomaba la temperatura antes. La temperatura antes, descubrió que se puede utilizar un método que es más exacto, y este es el termómetro de mercurio. Sin embargo, han habido ciertas subdivisiones y hay métodos que son invasivos
y los métodos que no son invasivos. Dentro de la categoría de los métodos invasivos están la temperatura rectal, la temperatura esofágica y la temperatura del tracto intestinal. Y dentro de los métodos que no son invasivos están la temperatura oral, la temperatura timpánica y la temperatura axilar. Estos métodos que son invasivos mayormente son exactos, mientras que los que no son invasivos son los que se aplican más al aspecto clínico. Y voy a mencionar algunas de sus características. El oral, para que dé una temperatura estable, necesita estar 5 minutos dentro de la boca de la persona. Sin embargo, tiene ciertas desventajas como todo y provoca infecciones a niños menores de 5 años y puede llegar a romperse el termómetro en la boca e intoxicar al menor. Por lo tanto, no es aplicado al ejercicio. Y ya que requiere de la respiración como un factor importante. Después tenemos lo que es la temperatura timpánica. La temperatura timpánica se toma con un instrumento que cabe en la mano de la persona que lo está usando, se introduce en el tímpano y toma la temperatura gracias a la arteria que pasa por ahí, que es la arteria carótida común, pero a veces es inexacto. Por lo tanto, tampoco puede ser aplicada al ejercicio. También tenemos lo que es la temperatura axilar. La temperatura axilar se toma también a través de un termómetro y se retira hasta que suene, pero tiene igual ciertas desventajas, ya que depende de lo que es la temperatura ambiental, de lo que es también la humedad y la densidad de vellos en la axila. Por lo tanto, tampoco es aplicable al ejercicio, ya que uno después de hacer ejercicio está totalmente sudado, la temperatura en el cuerpo se eleva y no nos daría un resultado exacto. Hablar de las temperaturas que son invasivas, pero mayormente se usan en el deporte porque son más fidedignas. La primera que tenemos es la temperatura rectal. La temperatura rectal consiste en tomar la temperatura con un termómetro de 8 centímetros. No se debe de encajar tanto el termómetro porque podríamos lastimar a la persona. Esta temperatura no se recomienda que se utilice en lo que son los niños y porque es traumático, y en adultos porque es incómodo para ellos. Sin embargo, esta temperatura es muy buena y es muy estable para tomarla en el deporte. Después tenemos a lo que es la temperatura esofágica. La temperatura esofágica se toma mediante una sonda que se puede introducir analmente o a través de las fosas nasales y toma lo que es la temperatura de la arteria pulmonar, lo que la hace muy estable, pero es muy invasiva, por decir así. Y por último tenemos lo que es la temperatura gastrointestinal, que esta consiste en la ingestión de un sensor de temperatura y se ha probado en personas que han realizado deporte. Sin embargo, no sabemos si la temperatura, no sabemos en qué momento de la digestión toma la temperatura. Es decir, no sabemos si se toma en el intestino grueso, el intestino delgado o cualquier otro lugar. Esa es la única desventaja. Ahora vamos a hablar de la termorregulación durante el ambiente. Durante el ejercicio, el calor mecánico va a aumentar de 10 a 20 veces. Entonces tenemos que menos del 30% del calor metabólico generado se va a convertir en energía mecánica, mientras que más del 70% va a tener que ser transportado a través de los compartimentos periféricos de la piel para ser liberados al ambiente. Cuando los mecanismos de
disipación no son capaces de hacer frente a la producción de calor metabólico, va a haber un aumento en la temperatura corporal. La duración y la intensidad del ejercicio que contribuyen a la producción de calor metabólico también contribuyen significativamente al aumento del calor de la temperatura corporal. La transferencia de calor va a ser entonces a través de estos 4 factores, que son conducción, convección, radiación y evaporación. Tenemos que estos 3, que son conducción, convección y radiación, van a ser bidireccionales, es decir, se van a transferir a través de un gradiente de temperatura que va a ser de la piel y el ambiente, que van a pasar a través de ese gradiente de temperatura para ir de la piel al entorno. Y tenemos que la transferencia de evaporación va a ser unidireccional, donde el calor va a ir únicamente de la piel al entorno. Este tipo de transferencia de evaporación contribuye a un 80% de la pérdida de calor que va a ser de nuestra piel al ambiente. Es decir, que este es el principal factor o es la principal transferencia de calor que va a ayudar a contribuir a que nosotros podamos sacar el calor que tenemos a través del sudor. Es decir, que de gaseoso se convierte a líquido y obtenemos lo que vendría siendo el sudor. Bueno, yo les voy a hablar del principio de Arquímedes. Bueno, Arquímedes fue un inventor, ingeniero, físico, matemático griego. Nació en 287 a.C. y se murió en 212 a.C. Bueno, la historia más conocida de él es que, bueno, a él le dieron una corona de oro que, bueno, querían que rectificara si era de oro, pero como no la podía dañar, él no sabía cómo identificar qué material era. Entonces él, una vez, al meterse a su bañera, se dio cuenta que cuando él se introducía en ella, se salía una cantidad de líquido. Entonces así decidió meter la corona a la bañera y ver cuánto líquido salía para saber de qué material estaba hecha. Y bueno, cuando esto pasó, él salió gritando Eureka por toda la ciudad desnudo. Entonces, el principio de Arquímedes dice que cuando se introduce un cuerpo a un fluido, ya sea gas o líquido, este fluido va a perder un cierto volumen que va a estar relacionado al volumen del objeto. Entonces, si tenemos un huevo y tenemos un vaso de agua, al introducir el huevo en el vaso de agua va a perder un cierto volumen del fluido que está relacionado con el volumen del huevo. Entonces, la fórmula del teorema también dice que el empuje está relacionado con la densidad del fluido, con la gravedad y con el volumen del objeto. O sea, el empuje tiene una dirección vertical y hacia arriba. Entonces, aquí tenemos un vaso con sal. Entonces, si ponemos el huevo dentro del vaso con sal, el vaso va a perder también cierto fluido que equivale al volumen del objeto, o sea, del huevo, pero esta vez el huevo flota. En el agua sin sal está en el fondo y en el agua con sal flota. Esto quiere decir que, como el teorema dice que el empuje está relacionado con la densidad, como este vaso tiene sal, la densidad aumentó, entonces el empuje aumentó, y como es vertical y hacia arriba, el huevo flota. Tenemos un globo que está sobre una cama de clavos, pero no se rompe. E igual, tenemos que si hay un globo sobre un solo clavo, sí se rompe. ¿Esto por qué pasa? Debido a la presión. Con presión, igual entendemos cuando vamos con el doctor y decimos, doctor, mírame la presión. Sería algo así. E igual, otro ejemplo de la presión puede ser cuando tenemos un vaso con agua y ponemos un papel encima de este. Al momento de pasarlo hacia abajo, hacemos así y el agua se quedaría aquí, pero sin ninguna burbuja. Esto es igual debido a la presión. Entonces, vamos a entender a la presión como una magnitud tensorial. Magnitud tensorial que va a indicar la distribución de fuerzas sobre una superficie. Entonces, esta magnitud va a indicar la distribución de fuerzas sobre la superficie. A la superficie lo vamos a poner como A, que va a ser el área. Toda fuerza que ejerce sobre una superficie.
Y luego vamos a tener que la presión va a tener una unidad básica. ¿Esta cuál va a ser? El Pascal, que va a ser igual a newtons sobre metros al cuadrado. La matemática de la presión es que presión es igual a fuerza entre área. Entonces, la presión se va a manifestar de forma directa e indirecta. Tenemos que la presión es directamente proporcional a la fuerza que se aplica. Entonces, mientras mayor fuerza se aplique sobre un objeto, mayor presión va a tener. Y también tenemos que la presión es inversamente proporcional al área. Es decir, que a mayor área, menor presión, y a menor área, mayor presión. Hola, ahorita vamos a hablar sobre lo que es el principio de Pascal y primero vamos a empezar con una breve definición acerca de lo que es la ley y de su descubridor. Pascal es un físico y matemático francés que enuncia una ley en la que consiste en que la presión que se ejerce desde un fluido que no se puede comprimir mientras esté en equilibrio y que sus paredes no cambien, la intensidad del fluido siempre va a ser la misma a todos los puntos y va a tener la misma fuerza. Un claro ejemplo de esto puede ser cuando tenemos una esfera y tiene varios orificios. Si se le aplica por medio de un pistón agua, el agua va a salir por los puntos con la misma intensidad y con la misma velocidad. Podemos nosotros expresarla en principio de Pascal a través de la fórmula matemática, la que va a intervenir dos fuerzas y dos áreas o secciones. Aquí podemos ver que tenemos un área menor y un área mayor. Hablando del principio de Pascal, nosotros podemos entender entonces que la presión va a ser del mismo valor en ambas partes. Ok, la densidad. La densidad es el material que se encuentra comprimido en un determinado espacio. O sea, es la cantidad de masa por unidad de volumen. Por ejemplo, tenemos al agua y al hielo, que es el mismo material, pero se encuentra en diferentes estados. Entonces, lo que pasa al tener las moléculas de agua en un vaso es sus moléculas se van a encontrar, por así decir, como disueltas y se pueden mover en el espacio. En cambio, cuando pasa de líquido a sólido, sus moléculas se van a encontrar más comprimidas. Por lo tanto, van a haber más moléculas y eso va a generar que el hielo sea más denso que el agua. Bueno, la viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido o un fluido para la oposición de la deformación. Es decir, las moléculas están en constante desplazamiento, entonces en un fluido que es viscoso, estas moléculas es más lento. Entonces, es muy importante recalcar que en los fluidos que están en movimiento es donde más se hace la viscosidad, porque cuando un fluido está en reposo no se podría que las moléculas estén en desplazamiento, porque no tendrían la necesidad de impedir una deformación, como es el ejemplo del agua, que al salir se deforma, no se mantiene, y a diferencia del resistor, que es un fluido viscoso, que se mantiene, no se deforma al salir.